Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Ya son 8:10, así que vamos a dar inicio con la clase. Les recuerdo, por favor, el tema de sus videocámaras. Se los voy a estar recordando en lo que se acostumbran. Si quieren tenerlas apagadas mientras todavía no inicia la clase, no hay ningún problema. Y, mm, no tengo ningún mensaje, Regina. Bien, tal cual como la sesión anterior. Les voy a poner aquí en el chat el link de la pizarra para que continuemos viendo el tema de los ejercicios y únicamente nos queda un ejercicio. Si todavía no queda claro, buscamos otro y lo realizamos también. Si no, les voy a compartir. Ay, no, esto no. No, entren ahí, chicos. Es la presentación que estoy compartiendo. Bien. Ok, Saray, solo que eso me lo tiene que decir tu tutor, ya sea vía correo o vía WhatsApp, porque les comentaba el día de ayer y les repito que todo tipo de justificación, ya sea únicamente por cuestiones técnicas o por faltas completas, por enfermedad, familiares, etcétera, únicamente se va a estar validando a través del tutor. Ya el alumno no puede dar reporte de ese tipo de fallas y por lo tanto yo no puedo mandar el mensaje de sí, fulano o sotano de tal no va a estar realizando X o Y clase, no voy a mandar el mensaje si no viene directo de un tutor. Bien, ya con este tema de la unidad 2 vamos a estar terminando el primer corte de la asignatura de etimología, así como ya terminamos previamente el primer corte de pensamiento. Con eso nos queda únicamente pendiente un hada y después de ese hada ya les entrego más o menos cómo estuvieron y también vamos a estar realizando una actividad de recuperación en Classroom para aquellas personas que tuvieron problemas con sus puntuaciones, sus calificaciones, etc. Este tema es sobre las declinaciones latinas y lo vamos a dividir en dos sesiones. Aquí vamos a ver un poco de teoría y en la siguiente sesión vamos a estar realizando ejercicios correspondientes a esas mismas declinaciones. Bien, ¿qué son las declinaciones? Veíamos en la sesión anterior el tema de flexión nominal. ¿Qué era una lengua de flexión? ¿O por qué el latín es una lengua de flexión al igual que el español? Recordemos que una lengua de flexión es aquella que está conformada por raíces y otras partículas que se van modificando para dar nuevas significaciones a las palabras. Por ejemplo, si yo tengo la palabra niño, me estoy refiriendo a una persona de corta edad, es algo singular, es un sujeto, pero si yo digo niños, ya estoy cambiando el número, por ejemplo, ya no estoy hablando de singular, sino estoy hablando de plural. Y si yo digo niña, además estoy cambiando el género al que me estoy refiriendo. Eso es lo que hacen las terminaciones de las palabras. Nos brindan a través de la modificación de una raíz o de una palabra base, nos brindan nueva información con respecto eh, a nuestro idioma.
Lo mismo sucede con el latín, que es lo que vamos a estar realizando. En el latín tenemos algo que se conoce como las desinencias, lo vimos la sesión anterior. Esas desinencias son las terminaciones, es la asignación de terminaciones, de cambios en sus temas o terminaciones que nos van a estar otorgando información diferente. La declinación es un sinónimo o una palabra sinónimo de la flexión nominal. Y recordemos que hablamos de flexión nominal al hecho de que cuando agregamos diferentes terminaciones a una palabra, estamos cambiando lo que estamos diciendo. Y para esa cuestión estudiamos los accidentes gramaticales. ¿Qué eran los accidentes gramaticales? Teníamos 3. Uno era el género, femenino, masculino, neutro. Otro era el número, singular, plural. Y otro eran los casos, que es lo que vamos a estar repitiendo también en esta sesión. Vimos 6 casos diferentes que nos indicaban dentro de un enunciado relaciones diferentes. Por ejemplo, a quién le afectaba la acción, de relaciones de pertenencia, a quién estoy llamando. Eso era lo que cambiaban los casos. De todas estas terminaciones, las palabras del vocabulario en latín se encuentran divididas en 5 grandes grupos, también ya lo habíamos visto. Y esos 5 grandes grupos es lo que da lugar a las 5 declinaciones latinas, que no tienen un nombre más complicado que el simplemente primera declinación, segunda declinación, tercera declinación, cuarta declinación y quinta declinación. ¿Cómo vamos a saber si tenemos una palabra en qué declinación va? Eso es lo que nos interesa el día de hoy. Primera declinación. A esta declinación corresponden los sustantivos cuyo genitivo singular terminan a e. Ok. Vimos también en la sesión pasada que cuando se trata de declinaciones, como hay 5 grandes grupos, teníamos que encontrar una manera de distinguir entre un grupo y otro, porque en ocasiones las terminaciones son similares o se repiten. Con respecto a esto, lo que se ideó o lo que se identificó fue que el genitivo singular dentro de las 5 declinaciones de ley siempre era diferente. ¿Y esto qué significa? Que si yo me voy a ese caso específico, genitivo singular, voy a observar en cada una de mis declinaciones que no solo terminen en AE, sino en otras letras, a diferencia de en otros casos que sí pueden ambos terminar en I, por ejemplo. Es por ello que siempre me voy a fijar en el genitivo singular. ¿Qué palabras entran en la primera declinación? Se rigen por la primera declinación aquellas que tienen el tema en A. Recordemos, tema es igual a terminación. Por lo tanto, estoy refiriéndome que las palabras que terminen con la letra A son las que yo voy a colocar, dentro de mi primera declinación. Por lo general, la mayoría son femeninos, algunos son masculinos por su significación. Por ejemplo, tenemos nauta, naute, que es el navegante, es masculino, es una de las excepciones que nos mencionan aquí. Y agrícola, agrícola, que es la agricultura. Ahí sí, ya es género femenino. Entonces, ¿por qué vemos en este ejemplo que para una palabra, el navegante, la agricultura, tenemos en realidad 2 palabras, nauta, naute, agrícola, agrícola? ¿Ok? Esto es porque si yo abro un diccionario en latín,
ese diccionario no únicamente me va a dar mi palabra, me va a dar también siempre el genitivo singular para que yo sepa, además por el tema que conforma la palabra, cuál es la declinación a la que pertenece según el genitivo que me está dando el diccionario. Entonces, para que yo pueda hacer mis declinaciones latinas, necesito dos datos importantes. Uno es mi palabra nominativo o mi palabra base, que en este caso mi nominativo es nauta, agrícola, y necesito mi genitivo singular, que en este caso es naute y agrícola. ¿Ok? Siempre para que podamos hacer las declinaciones, la información que se nos va a otorgar es dos palabras, mi nominativo y mi genitivo singular. La primera declinación junto con la quinta declinación son las más sencillas de todas las declinaciones. ¿Por qué? Porque por cada caso en singular y en plural únicamente tiene una terminación. No hay que indagar demasiado. Yo sé que si quiero cambiar los casos de mi nominativo en singular, mis terminaciones van a ser a para nominativo, a para vocativo, am para acusativo, ae para genitivo, ae para dativo y a para ablativo. Bien. Ahora, si yo quiero usar mi palabra base en plural, voy a utilizar las terminaciones AE para nominativo, AE para vocativo, AS para acusativo, ARUM para genitivo, IS e IS también para tanto el dativo como el ablativo. Vean cómo se repiten algunas de las terminaciones y ahí lo importante de siempre estarnos fijando en el genitivo dentro de mis declinaciones, para identificando si estamos en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta declinación. Esto que vimos en primera columna estamos viendo los casos, en la segunda vimos las terminaciones que corresponden al singular y en la tercera columna estamos viendo las terminaciones que corresponden al plural. Ejemplo, si yo tomo como modelo la palabra rosa, que como vemos nuevamente nos dan dos palabras, rosa, que es mi palabra base, y rose, que es mi genitivo singular. Significa rosa. Esta palabra es muy intuitiva porque todavía la mantenemos muy similar en el español. En la primera columna de la primera tabla vemos nuevamente los casos y cómo la palabra va cambiando dependiendo de cada caso con base en las terminaciones que vimos en la palabra en la lámina anterior. En el nominativo se mantiene como rosa porque el tema es a. Recordemos que nuestro nominativo siempre es nuestra palabra base. El genitivo es rose de acuerdo igual a las terminaciones que estuvimos estudiando en la tabla anterior. Aquí ya cambia la significación de mi palabra porque estoy cambiando su terminación. Y recordemos que el caso genitivo se refería específicamente a relaciones de pertenencia. Entonces ya no estoy diciendo como el nominativo la rosa o una rosa. Ya estoy diciendo de la rosa o de una rosa. El caso dativo es aquel sobre cual cae indirectamente las consecuencias de una acción o el que se ve indirectamente perjudicado también. En este caso, estamos diciendo para la rosa, para una rosa. Rosa hace referencia al caso acusativo, que es sobre quien hace efecto el verbo. Por lo tanto, nuestra traducción al pasar rosa a rosa sería a la rosa, a una rosa. Rosa hace caso también al vocativo. Y entonces, si yo traduzco al español,
por mantener la palabra, si yo estoy diciendo o rosa o una rosa, estoy evocando. Y rosa también aplica para el ablativo, que recordemos que es un caso circunstancial. Y ya estoy hablando de por la rosa, en la rosa, por una rosa y en una rosa. Y recordemos que en la tabla anterior vimos que no solo tenemos un tipo de terminaciones, sino que podemos observar que también si cambiamos de número, o sea, de singular a plural, nuevamente voy a estar cambiando mis terminaciones. Pero los casos que vemos aquí son los mismos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. Y lo que dice es lo mismo, únicamente traspolándolo a el plural. Ya no estoy diciendo de la rosa, sino estoy diciendo de las rosas. Bien, con eso tenemos la primera declinación. Resumen: en la primera declinación existen las palabras del vocabulario latín que terminan en A de manera generalizada. Se refieren al género femenino, pero podemos encontrar algunas excepciones que hablen de género masculino, y su genitivo singular siempre va a terminar en A. Esta es la manera de presentar la declinación correspondiente a todos los sustantivos que forman parte de la primera declinación, pero no es necesario aprenderse la declinación. Bastará con que se conozca y memorice sobre el nominativo y genitivo del singular para construir palabras derivadas, compuestas y parasintéticas procedentes del latín. Bien, la segunda declinación no es tan sencilla como la primera. Su principal diferencia radica en que mientras la primera declinación únicamente tiene un tema, es decir, identificamos que las palabras terminan en A, en la segunda declinación las palabras pueden terminar en us, er o Entonces ya no tenemos un solo tema, sino que tenemos tres temas diferentes. Y estos tres temas diferentes nos indican que entonces van a haber tres terminaciones diferentes por cada caso del singular y por cada caso del plural. Eso hace que sea más complicado o más tedioso el identificar qué terminación va a llevar mi palabra en la segunda declinación. ¿Cómo termina el genitivo singular de la segunda declinación? Siempre va a terminar en I, a diferencia de la primera declinación que termina en AE. Los sustantivos se clasifican en masculinos y femeninos y neutros. Ahora, con respecto a las terminaciones us, er y tenemos como ejemplo por aquí la palabra servus, que pertenece a la segunda declinación por terminar en us, significa esclavo. Tenemos piscatum, que significa plato de pescado, y que igual vemos que pertenece a la segunda declinación porque nos está presentando el tema y verber, que significa tarde y corresponde al tema er al terminar en esta sílaba. Lo que vemos en esta tabla nuevamente es la lista de los 6 casos que hemos estado estudiando, y justamente estas tres terminaciones tanto para singular como en plural. A partir del genitivo, dativo o ablativo se pone más sencillo porque no es necesario tener una terminación diferente por cada tema. Pero en los casos nominativo, vocativo y acusativo sí tenemos tres terminaciones diferentes y hay que tener mucho más cuidado. Por ejemplo, si mi nominativo termina en us, como fue el caso de servus, sé que mi vocativo va a terminar en se convertiría en serve. Y mi acusativo se convertiría en servum, porque aquí me está indicando que mi terminación debería ser Si por ejemplo sé que mi nominativo termina en es más sencillo porque tanto mi nominativo, vocativo y acusativo del singular
terminan en que en este caso tengo piscatum, que en los 3 casos se mantendría igual. Pero en el caso de verber, que significa tarde, tenemos que el vocativo se mantendría igual, pero el acusativo debería ser verbero. Esa es la diferencia que veríamos al tener 3 temas diferentes. Y lo mismo sucede con el plural. El nominativo, vocativo y acusativo tiene 3 terminaciones, una por cada tema, mientras que el genitivo, el dativo y el ablativo únicamente tienen una terminación. Por ejemplo, si regreso a mi palabra servus, que es la que vemos aquí, el plural de servus sería servi. El vocativo sería nuevamente servi y el acusativo servus. Si yo tomo mi palabra piscatum, que vemos aquí es el caso que termina en sería piscata, vocativo piscata y acusativo piscata. Y el genitivo pasaría a piscatorum, dativo piscatis y dativo piscatis y así sucesivamente. Voy a estar anexando las terminaciones que les estoy presentando aquí a nuestras palabras que tomamos como base. Regresamos a esas tablas donde aplicamos un modelo. En este caso el modelo es Dominus Domini, que significa Señor. Recordemos que siempre nos van a presentar 2 palabras porque una es nuestro nominativo, nuestra palabra base, y la otra es nuestro genitivo de singular. Vemos que justo como estudiamos en la tablita anterior, estamos utilizando las terminaciones u, si, o, nu, o, orum y así sucesivamente. Y esto nos cambia lo que queremos decir porque estamos cambiando el caso de la palabra cada vez que modificamos su terminación. Nuevamente, los casos no cambian, chicos. En ninguna de las 5 declinaciones van a cambiar los casos. Los casos siempre van a ser 6. Por eso les dije desde flexión nominal que era muy importante que estudiaran cuáles son estos casos, que son el nominativo, que es quien realiza la acción, el genitivo, relación de pertenencia, el dativo, quien recibe beneficio o quien se ve perjudicado indirectamente, el acusativo, a quién me refiero, sobre quién cae la acción del verbo, el vocativo, el estar llamando o evocando algo, y el ablativo, que es un caso circunstancial. Eso aplica tanto para el singular, con el que nos está refiriendo a un solo objeto o a un solo individuo, como para el plural, que ya nos referimos de 2 a más objetos o individuos. Bien, la tercera declinación es un caso similar a la segunda declinación en el sentido de que no consta de un solo tema, sino que tiene 2 temas y por lo tanto también vamos a tener 2 terminaciones para el singular y para el plural. Por ejemplo, vamos a comenzar estudiando cuál es la terminación del genitivo singular de la tercera declinación, que en este caso es is. ¿Ok? Las palabras que se rigen por la tercera declinación pueden tener 2 tipos de tema. Un tema en consonante, por ejemplo, aquí yo les pongo plebs, plebis, y un tema en i, que en este caso yo les pongo hostis, que en su genitivo singular también es hostis. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tienen en común estos como para entrar en la misma declinación? Algo que tienen en común es que si bien plebs y hostis son palabras diferentes, ambos genitivos en singular se generan en is, plebis, hostis. Y eso es lo que hace que los pongamos dentro de un mismo grupo. Nuevamente en nuestra Damián, buenos días. Hoy, mira, la clase es por algo se les otorga un horario de clases para que justamente ustedes designen un lugar y un momento para poner atención a las sesiones en vivo. Y yo lo que estoy viendo a través de tu cámara es que ni siquiera, bueno, creo que ni siquiera me estás escuchando porque veo que no te detienes, pero veo que te estás moviendo por quién sabe de dónde a dónde.
cuando lo que deberías hacer es estar sentado en un lugar y poniendo atención a lo que estoy diciendo para poder realizar posteriormente los ejercicios y todas las actividades de aprendizaje que se les van marcando. Chicos, eso va para todos. Y les recuerdo que independientemente de las capturas de pantalla que se toman, donde se puede ver quiénes activan o no sus cámaras, también se graban las clases y se ve justamente lo que están realizando durante las sesiones. Bien, nuevamente en la primera columna de esta tabla tenemos los 6 casos que hemos venido estudiando. Y luego tenemos una columna de las terminaciones que corresponden al singular y de las terminaciones, Yarel, y de las terminaciones que terminan en el plural. Como tenemos 2 temas, a diferencia de la segunda declinación, vamos a tener 2 terminaciones diferentes. El nominativo y el vocativo no cambian. Por eso es que les puse aquí en el singular tema ni o tema consonante. Se ponen las palabras como van, así de sencillo. Por ejemplo, si yo tengo tema ni, hostis, tanto en mi nominativo como en mi vocativo se va a mantener como hostis. Pero si yo tengo mi palabra, por ejemplo, plebs, tanto en mi nominativo como en mi vocativo del singular, voy a mantenerlo como plebs. Ahora, y así me paso al el acusativo, por ejemplo, hostis cambiaría a hostus y plebs a plebe. Y el genitivo, dativo y ablativo tiene terminaciones iguales para ambos casos. Hostis, pues sí se mantendría nostis en genitivo, pero como dijimos plebs, previamente cambia a plebis. En dativo pasaría a plebi y en ablativo a plebe. Y en esto nos estamos refiriendo únicamente al singular. Si yo hablo del plural, por ejemplo, plebs, cambiaría ahora sí a pleba, tanto en el nominativo como en el vocativo como en el la plebe es tanto en el nominativo como en el vocativo como en el acusativo. Y hosti sería hosta en estos 3 casos que ya mencioné. Y nuevamente el genitivo, dativo y ablativo únicamente tienen una terminación que son ibus e ibus. Por ejemplo, si regreso a plebis, a plebs, mi genitivo pasaría a plebum en plural y mi dativo pasaría a plibus y sucedería algo similar con mi caso ablativo. Nuevamente, recapitulo. Lo que estamos viendo aquí son las terminaciones que les tenemos que agregar a nuestras palabras modelo o a nuestras palabras base para cambiar el qué caso se está refiriendo a cada palabra. Siempre queremos cambiarla a 6 casos diferentes, que son los que vemos en la primera columna. Veamos nuestro modelo de esta declinación. Tenemos homo, hominis, como sería su genitivo singular, que es lo que estamos viendo en la segunda fila. ¿Por qué homo está dentro de esta declinación? Porque, como vimos previamente, aquí nos estamos haciendo referencia a aquellos que tienen en común que cuando pasan a su genitivo cambia a is. Y el genitivo de homo justamente es hominis. Por eso es que también homo se incluyó dentro de la tercera declinación. Entonces, haciendo referencia a lo que se hizo en la tabla anterior, tenemos que el nominativo en singular de homo se mantiene en homo. Siempre nuestros nominativos se mantienen. ¿Por qué? Porque son esta palabra modelo, esta palabra base. Mi genitivo es hominis, mi dativo es homini, mi acusativo es homine, mi vocativo es homo, mi ablativo es homine. Y también el plural tiene sus terminaciones correspondientes. Y lo que vemos en la columna español nuevamente son las traducciones de lo que estoy diciendo al cambiar mis terminaciones. Si yo modifico homo, ya no simplemente estoy diciendo hombre y fin,
Si yo digo homine, ya estoy diciendo por el hombre, en el hombre, por un hombre, en un hombre. Les repito, este es el objetivo de declinar las palabras o de añadirle nuevas terminaciones a mis palabras con el objetivo de cambiar sus significados. Cuarta declinación. Su característica principal consiste en que su genitivo del singular termina en us. Abarca sustantivos masculinos y femeninos, así como neutros. Son masculinos y femeninos los sustantivos cuyo nominativo termina en us y son neutros los que solo terminan en u. Eso nos va la u y la us. ¿Qué están haciendo aquí? Nos está ayudando a distinguir entre el accidente gramatical, género. Si es US, me estoy refiriendo a masculinos y femeninos, y si es u, a neutros. Las palabras que se rigen por la cuarta declinación tienen el tema en u. Es muy común que terminen en u o en us. A diferencia de otras declinaciones, solo puede contener sustantivos. Las palabras masculinas y femeninas forman el nominativo singular añadiendo la desinencia s, mientras que los neutros se forman sin añadir ningún morfema, que es lo que vimos, la diferencia entre us y u. Nuevamente, presentamos nuestra tabla con las terminaciones. En este caso, nuestra primera columna tiene nuestros 6 casos de nuevo y como estamos diciendo que mis palabras pueden terminar en u o en us, pues estoy teniendo nuevamente dos tipos de terminación, tanto para el singular y para el plural. Si se fijan, algo en común que vemos en las declinaciones segunda, tercera y cuarta es que el genitivo, el dativo y el ablativo siempre constan de una única terminación. Es más sencillo. Y realmente en la doble o triple terminación, dependiendo de cuántos temas conste ese grupo de palabras, van a ser 2 o 3. En este caso tenemos 2 temas, por lo tanto, nominativo y vocativo y acusativo tienen 2 terminaciones. Mi nominativo vendría terminando como en us, u y se mantendría en mi vocativo. Cambiaría en mi acusativo por y u. Y en mi plural, mi nominativo pasaría a us, u, a, el vocativo también y el acusativo también. Modelo. Census. Terminan us. Census. Census, census. Su genitivo singular también es census y significa sentido. Lo que vemos aquí es justamente, les repito, lo que vimos en la tabla anterior. Esas pequeñas partículas que tenemos como terminaciones se le agregan a mi palabra modelo, que en este caso es census, y le damos un nuevo sentido a la palabra para decir algo nuevo. Entonces, census ya no solo es sentido, o un sentido, o el sentido. Si yo digo sensum con doble E, digo de los sentidos de unos sentidos. Siempre mi objetivo de declinar va a ser cambiar mi palabra a uno de los 6 casos posibles que tengo como accidentes gramaticales. Y finalmente tenemos una quinta declinación. Una de las características de esta declinación es que su genitivo termina en e, y se declina con las siguientes terminaciones con relación a distintos casos, tanto en singular como en plural. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Lo que les dije en la primera declinación, que simplemente tiene una terminación para los 6 casos, tanto para el singular como el plural. Y esto hace mucho más sencillo declinarlo que la segunda, tercera y cuarta declinación. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque justo como sucede en la primera declinación, que solo tiene un tema, que es A, aquí también solo tenemos un tema, que es la terminación E. Por lo tanto, y también todas las palabras de la quinta declinación son de género femenino, pero tenemos excepciones.
como diey, que significa día, que en singular puede tener cualquiera de los dos géneros. Siempre nos vamos a topar con una u otra excepción, pero las reglas que estamos viendo son algo generalizado. Nuevamente les presento la tabla de terminaciones para todos los casos que vimos. En singular vemos que solo tenemos un tipo de terminación y en plural solo tenemos un tipo de terminación. También, si utilizamos esas terminaciones y le agregamos una palabra modelo, que en este caso fue día, nuestra excepción, diey, podemos ver que efectivamente cambiamos lo que está diciendo nuestra palabra haciendo referencia a los 6 casos estudiados. Dieron, de los días, de unos días. Diebus, por los días, en los días, por unos días. Diem, al día, a un día. Ahora, les dije que si ustedes agarraban un diccionario, como vemos aquí, siempre junto a nuestra palabra vamos a tener nuestro genitivo singular para saber a qué declinación pertenece. Pero para esto hay excepciones. Hay 2 casos en el que un sustantivo no aparecerá en el diccionario con uno de estos genitivos singulares. Por ejemplo, pluralia tantum, que significa solo plural, y son palabras solo usadas en plural que se representan con nominativo y genitivo plural. Por ejemplo, diutae, diutarum, que significa riqueza. ¿Por qué? Porque aunque no digamos riqueza, en lugar de riquezas, al final del día nos estamos refiriendo a una agrupación. Al final del día, riqueza significa abundancia y por lo tanto estamos abarcando muchos objetos y se considera como algo plural. El otro caso es el cambio de significado en plural. Algunos usos de palabras en plural tienen un significado distinto y por ello una entrada distinta. Por ejemplo, un singular sería litera o literae, que así es su genitivo, que significa letra, pero literae, literum, significa escrito, carta o literatura. Entonces, ya se toma como 2 tipos o como 2 palabras diferentes. Bien, en resumen, tenemos 5 declinaciones. La primera declinación, la segunda declinación, la tercera declinación, la cuarta declinación y la quinta declinación. ¿Para qué nos sirve el genitivo singular? Para distinguir entre cada una de las 5 declinaciones porque es la única terminación que siempre va a ser diferente. En el caso de la primera siempre termina en AEL, el genitivo singular. En el caso de la segunda en I, de la tercera en IS, de la cuarta en US y de la quinta en EI. Y por lo tanto es nuestro primer paso para saber cómo voy a declinar una palabra. Entonces, otra cuestión importante es que los diccionarios nuevamente nos muestran ambos para justamente saber qué es lo que voy a hacer. Aquí lo que vemos en esta tablita es simplemente una ejemplificación de estas terminaciones que vimos en las 5 declinaciones. Recordemos, cada una de las 5 declinaciones tuvieron temas diferentes. La primera y la quinta declinación únicamente constan de un tema, A y E. Son más sencillas, por eso tienen menos terminaciones para sus casos singulares y plurales. Pero la segunda, tercera y cuarta declinación tuvieron más de un tema, tuvieron 2 o 3 temas según sea el caso. Y por eso pudimos observar que, que por cada tema había una terminación y por lo tanto para el singular y para el plural de cada caso veíamos muchas terminaciones y eso lo hacía un poquito más complejo que la primera y quinta declinación, aunque tampoco es nada del otro mundo. Bien chicos, con esto concluimos la teoría correspondiente al tema de las 5 declinaciones.
El hada número 6 va a tratar sobre ello. Y también les comento que en la siguiente sesión nos vamos a estar dedicando a realizar los ejercicios de declinación. O sea, tenemos que ver nuestras palabras y agregarle las terminaciones que vimos durante esa sesión. Les voy a subir como siempre el material para que ustedes puedan repasar estas terminaciones y después vamos a proceder a hacer los ejercicios. Bien, chicos, pues si hay dudas, comentarios, observaciones. Bien, pues vamos a esperar a aplicar ahora sí que la teoría a la práctica y veremos ya si ahí surgen dudas posteriormente para poder realizar los ejercicios. Bien, chicos, pues listo, eso sería todo el día de hoy. Ya nos podemos desconectar. Nos vemos, chicos. Bien, maestra. Que pase un bonito día. Adiós, maestra. Hasta luego.